Pues continuamos, espero no caer en el pecado de la autorreferencia, pero el día de ayer junto con Alberto Cerdán Rosales publiqué en Enfoque de Reforma un reportaje y mis compañeros me pidieron, dado que lo conozco muy bien, que hiciera una breve síntesis. Se trata de una investigación sobre los presupuestos que maneja el grupo que dirige Elbester Gordillo. Y lo que encontramos fue una cantidad enorme que ronda los 350,000 millones de pesos en mínimo en los 3 años de Felipe Calderón y máximo 1,600,000 millones de pesos. Un billón. Un billón. 1,600,000 millones de pesos. Un billón, lo cual es una barbaridad de dinero que pueden manejar gracias a un sofisticado aparato electoral que consiste en un ejército de operadores electorales, de acuerdo a las investigaciones que se conocen, que negocian con las autoridades de diferentes niveles de todos los partidos y que a cambio de cargos en oficinas de gobierno con presupuestos les permite acceder al control de esos presupuestos y de esa manera el grupo de Elbester Gordillo se ha hecho del ISSSTE, de la Lotería Nacional durante 2 años del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las secretarías de educación de diferentes entidades, además del partido Nueva Alianza. Es decir, es un grupo político con enorme poder, más incluso, ejerce más presupuesto que los gobiernos del Distrito Federal o del Estado de México. ¿Cómo? Pero sumados, ¿no? Sí. Vamos, me estoy yendo a lo mínimo. O sea, es una barbaridad de dinero el que manejan. Yo creo que es muy interesante el planteamiento que hacen porque creo que es cierto aquella frase que dice que la política en su estado químicamente puro son presupuestos. Dime cuánto presupuesto controlas y te diré qué poder tienen. Hay muchos fatuos que creen que tienen mucho poder en este país, que se imaginan ser infinitamente más poderosos, pero cuando veía las cifras de la investigación muy notable que hicieron, Sergio, pues estamos ante un control en estos años de 10 puntos del PIB. Es decir, estamos hablando de un poder económico y, por supuesto, presupuestal para incidir en las decisiones enormes. O dicho de otra manera, es más o menos la mitad del presupuesto federal que se ejerce en un año en todo el país, lo cual es descomunal y prueba y nos hace ver por qué la profesora Elbester Gordillo, a pesar de todos los golpes que ha recibido en el ámbito público, sigue siendo tan poderosa. Yo creo que esta investigación que se publica en Enfoque de Reforma el domingo, o sea, ayer, es reveladora del significado que tiene el pacto que se hizo entre Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional con Elbester Gordillo y el PANAL, que es el partido Nueva Alianza, que es el partido que pues no encabeza formalmente Elbester. En la vieja usanza del PRI, el presidente de la República era el jefe del partido y había un jefe aparente, como decía don Daniel Cosío Villegas, ¿no? Y aquí hay un jefe aparente, pero el PANAL es también una de las fuerzas dirigidas y que está contemplada en esta investigación. Se ve claramente cuál es el sentido y cuál es la fuerza que tiene la fuerza política mayor después del PRI en México. No es Acción Nacional, no es el PRD, no es López Obrador. En términos de estos indicadores, es Elbester Gordillo. No en términos del número de diputados y senadores que tiene, no en términos de gobernadores, que no tiene, aunque Elbester Gordillo, y eso falta en la investigación, tiene acuerdos con 6 o 7 gobernadores priistas, como el de Coahuila, como el de, en fin, de varios estados, que hacen una influencia muy grande en el orden político nacional, aunada a esta que se describe en la investigación. Entonces yo creo que este es el sentido que tiene ese pacto y el pago de un adeudo para llevarlo a la presidencia de la República y que le representó a Felipe Calderón alrededor de 1,200,000 votos aportados por el Magisterio Nacional convertido en fuerza política. Sí, porque suponiendo que esos votos fueron totalmente legales y legítimos, que no hubo algunas de las leyendas de las que se hablan por ahí, en el sentido de que los maestros también pueden ser operadores en términos de
defraudación electoral. Supongamos que esos votos del PANAL que están registrados en los datos oficiales fueron exactamente los de los miembros del PANAL, sobre todo de la parte corporativa, es decir, el Sindicato Nacional de Maestros, ¿no? El Magisterio. Bueno, pues un ejercicio interesante sería ver de ese 1.200.000 que le dieron el triunfo a Calderón de sobra, porque Calderón ganó con un margen de 234.000 votos. Bueno, eso claramente inclinó la balanza para que pudiera ganar Felipe Calderón. Había un pacto previo, desde luego, de ayuda. Hay elementos que permiten saber que incluso unos días antes, cuando ya todas las encuestas marcaban el empate técnico entre López Obrador y Felipe Calderón, recibió el equipo de Felipe Calderón la llamada del Bester Gordillo y decir: yo puedo dirigir mis votos para que voten por el PANAL para diputados, pero que voten por Felipe Calderón para presidente, cosa que ocurrió porque se puede ver claramente la distinción entre los votos de diputados del PANAL y que son muy, muy menores en comparación con los que fueron a Felipe Calderón. Se puede hacer el ejercicio de dividir cada uno de esos votos por la cantidad de presupuesto que ha recibido el Bester Gordillo en estos 3 años, para saber cuánto está pagando cada uno de esos votos. Digo, independientemente de que no es algo que sea tan automático, porque por otro lado también el Bester Gordillo operó en favor de Calderón con gobernadores priistas, algunos cercanos a ella, quizá otros no tanto, pero incluso recuerden que se filtró una llamada por teléfono en donde el Bester Gordillo le pedía los votos al gobernador de Tamaulipas o de Coahuila, no recuerdo. De Tamaulipas. De Tamaulipas. Y le decía: oye, mira, aquí tienes estas ventajas, el candidato del PRI ya no va a ganar, vota azul. Y luego también hubo una llamada filtrada en donde un secretario del Estado, Pedro Cerizola, miembro del gabinete, le agradecía esos votos a ese mismo gobernador, donde, bueno, pues se ve con claridad que hubo ahí esa alianza en donde sí, por lo menos está en los límites de la legalidad.